En este tipo de modelos, ustedes saben que debemos incorporar ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, acá en esta primera restricción, acá está la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3, ¿no? O la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces acá vamos a incorporar, vamos a sumar una variable artificial. Acá vamos a incorporar otra variable artificial que le vamos a llamar R2 y le vamos a restar una variable de holgura y acá le vamos a sumar una variable de holgura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con estos nuestros semiplanos o con estas nuestras inecuaciones? Al haber incorporado estas variables, ustedes ya saben, hemos visto una reglita, estas se van a convertir en ecuaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestras tres ecuaciones. Bien, entonces, ¿de qué se trata este método? Tal como su nombre lo indica, tenemos que resolver el modelo utilizando como que dos etapas, dos fases, ¿ya? La primera fase nos va a permitir encontrar la solución básica factible inicial. Antes de pasar a la primera fase, fíjense, la última restricción es una restricción de no negatividad, ¿no? O sea, que nos dice que x1 y que x2 tienen que ser valores positivos. Por lo tanto, simplemente es para fines de consideración del resultado, ¿no? No necesitamos resultados o no vamos a tomar en cuenta resultados que sean menores que cero, ¿ya? En las variables. Bien, entonces acá vamos a colocar la primera fase y vamos a, van a ver, tiene una cierta característica, ¿no? La primera fase. ¿Cuál es la característica de la primera fase? Indistintamente que el modelo, vamos a suponer que es nuestro modelo original, ¿no? O nuestro modelo de inicio, indistintamente que este modelo se trate de maximizar o minimizar, en este caso nuestro modelo nos habla de minimizar las variables x1 y x2, entonces indistintamente de que este modelo se trate de maximizar o minimizar, en la primera fase debemos encontrar la suma de las variables artificiales. ¿Y qué variables artificiales hemos incorporado? Fíjense, hemos incorporado R1 y R2. Entonces, en nuestra primera fase vamos a encontrar o vamos a minimizar, ¿no? Minimizar Z va a ser igual a minimizar la suma de las variables artificiales. Y habíamos dicho que esas variables artificiales son R1 y R2, ¿ya? Fíjense que una vez hayamos modificado la función objetivo, vamos a copiar las restricciones tal cual se plantean en el modelo. Entonces, una vez tengamos el modelo, vamos a llevarlo todos estos nuestros coeficientes, los valores numéricos que componen cada una de las variables, los vamos a llevar a nuestra tablita, ¿ya? Sin embargo, antes de aquello, lo que tenemos que hacer es que las variables de la función objetivo, es decir, R1 y R2, las vamos a pasar al primer miembro, ¿ya? Fíjense, entonces R1 y R2 vamos a pasarlas al primer miembro. Por lo tanto, estos valores se van a convertir en valores negativos. Bien, ahora sí vamos a copiar todo esto en nuestra tablita. Entonces, una vez tenemos nuestra función objetivo y las restricciones tabuladas en nuestra tablita, lo que tenemos que hacer es modificar la función objetivo. Fíjense la función objetivo, sobre todo acá, los valores de R1 y R2 son negativos. Ya habíamos dicho en el método de la M que estos valores no forman, o R1 y R2 son las variables artificiales, no forman parte del modelo. Por lo tanto, debemos hacer que estas variables asuman valores de cero, ¿ya?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer que asuman valores de 0 haciendo operaciones entre la fila Z y las otras filas según sea correspondiente o según sea conveniente para que estos valores se vuelvan 0? Por ejemplo, si yo hago operaciones entre la fila Z y la fila R2, por más que le sume la fila R2, supongamos que le sumo, ¿no? Menos 1 más 0 va a seguir siendo menos 1. Si le sumo la fila S2, menos 1 más 0 va a seguir siendo menos 1. Pero si a la fila Z, como ambos tienen coeficientes iguales a 1, entonces a la fila Z le sumo la fila R1, menos 1 más 1, este valor se va a convertir en 0. Y a la fila Z le sumo la fila R2 menos 1 más 1, también se va a convertir en 0, pero esto lo voy a hacer en dos pasos, ¿no? Por ejemplo, acá voy a la fila Z, le voy a sumar la fila R1, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado me va a dar esto? 1 más 0 me va a dar 1. 0 más 3 me va a dar 3. 0 más 1 me va a dar 1. Menos 1 más 1 me va a dar 0. Menos 1 más 0 me va a dar menos 1. 0 más 0 es 0. 0 más 0 es 0. Y 0 más 3, acá vamos a borrar esto. 0 más 3 va a ser 3, ¿verdad? Entonces, muy bien. Fíjense que todavía el valor de R2 es menos 1, ¿sí? Tengo que convertirlo a 0. Entonces, a la fila Z, acá, a esta fila Z, le voy a sumar la fila R2, ¿sí? Le voy a sumar la fila R2. Voy a aprovechar este resultado que tengo, ¿no? Voy a utilizar otro colorcito para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta fila Z le voy a sumar la fila R2. Entonces, 1 más 0, 1. 3 más 4, 7. 1 más 3, 4. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 más 0, 0. 3 más 6, 9. Entonces ya tengo, fíjense los valores de R1 y R2, fíjense, ya son 0. Entonces recién puedo comenzar a hacer interacciones. Sigo en la primera fase, por si acaso no he encontrado todavía los resultados de la primera fase. Bien, entonces nuevamente voy a copiar mi tablita. Fíjense, entonces, acá tengo una tablita que la puedo llamar de inicio, ¿no? No estoy diciendo solución básica factible inicial. Es una tablita de inicio que ya me va a permitir hacer interacciones. Una vez que estos valores de R1 y R2 son 0, ¿no? Estos valores de R1 y R2 son 0, entonces ya voy a poder hacer interacciones. Ahora tengo que seguir el procedimiento que ya conozco, es decir, encontrar la variable entrante y encontrar la variable saliente. Al ser un modelo de minimización, ¿no? En la primera fase estamos minimizando, entonces un modelo de minimización va a entrar la mayor positiva. En este caso, nuestra variable entrante va a ser x1 y tiene que salir aquella variable con el coeficiente mínimo, ¿no? 3 entre 3 a 1, 6 entre 4 a 1,5, 4 entre 1 a 4. Entonces el coeficiente mínimo es 1. Por lo tanto, mi variable saliente va a ser R1. Con la tengo que modificar primero R1, ¿no? La variable saliente. Ustedes ya saben que tengo que encontrar la nueva fila pivote, ya que es igual a la nueva fila pivote, ¿no? A la fila actual, ¿no? Entonces, 0,
3, 1, 1, 0, 0, 0 y 3. Todo esto voy a dividir entre el elemento pivote, que es 3. 0 entre 3 a 0. 3 entre 3 a 1. 1 entre 3 a un tercio, 0, 0, 0 y 3 entre 3 a 1. Entonces, fíjense, ya tengo la nueva fila pivote. Esta nueva fila pivote, ustedes ya saben que va a venir a reemplazar a estos valores, ¿no? Va a reemplazar estos valores de esta fila, ¿sí? Sin embargo, tengo que hacer operaciones para encontrar los valores de Z, de R2 y de S2. Simplemente para recordar, vamos a hacer el procedimiento para la fila Z, ¿ya? Entonces, la nueva Z va a ser igual a la actual Z menos el número pivote multiplicado por la nueva fila pivote. Entonces voy a copiar la nueva fila que he encontrado, es decir, esta fila. Y tengo que encontrar el número pivote en Z. Fíjense, el número pivote en Z ahora es 7, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando para la fila Z. 7 positivo. Sin embargo, acá la regla me dice que hay un signo negativo. Positivo por negativo, negativo. Entonces acá voy a colocar menos 7, menos 7, menos 7. Sí, es decir, el elemento pivote. No se olviden que todo esto tiene que ir multiplicado, ¿no? Vamos a multiplicar. Y ese resultado lo vamos a sumar o lo vamos a restar a la fila actual o a los valores actuales de Z, ¿no? Sí, hacemos operaciones. Por ejemplo, 7 por 0 es 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1. 7, menos 7 por 1, menos 7. Más 7, 0. Menos 7 por un tercio, menos 7 tercios. Más 4, 3 por 4, 12. Menos 7, 5. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 5 tercios. Lo mismo, ¿no? Menos 7 por un tercio, menos 7 tercios. Más 0, menos 7 tercios. 7 por 0, 0. Más 0, 0. 7 por 0, 0. ¿Qué me queda? Menos 1. Menos 7 por 0, 0. Más 0, 0. ¿No? Menos 7 por 1, menos 7. 9 menos 7, acá me va a quedar 2. Ahora, si yo me fijo los valores que he encontrado en Z, estos valores ya me está dando la pauta de que tengo que hacer una nueva interacción. ¿Y cómo sé que tengo que hacer una nueva interacción? Porque acá tengo un valor positivo, ¿no? Obviamente no tengo que tomar en cuenta el valor de Z ni el valor del resultado, solo el valor de las variables o los valores de las variables. Entonces ahí tengo un valor positivo que es más 5 tercios. Por lo tanto, debo hacer una nueva interacción, ¿no? Pero antes de hacer la nueva interacción, tengo que encontrar primero los valores de la nueva R2, ¿no? Y tengo que encontrar los valores de la nueva S2, ¿no? ¿Y cómo voy a encontrar? Siguiendo este mismo procedimiento, ¿no? Obviamente que en R2 su elemento pivote va a ser menos 4, ¿no? Positivo, multiplicado por el signo negativo menos 4 y su elemento acá va a ser menos 1. La nueva R2, acá está, ¿no? Les había dicho elemento pivote era 4. Y de igual manera encontramos
valores para la nueva fila S2, ¿no? Y su elemento pivote era 1. Eso. Acá están, ¿no? Los valores que hemos encontrado. 1, 0, 5 tercios, menos 7 tercios, 0, menos 1, 0, 2, ¿no? Ahora les decía, 5 tercios es un valor positivo, por lo tanto, acá debe resultar una nueva interacción, que va a ser la segunda interacción. ¿Y cuál es la variable entrante? X2. ¿Y cuál es la variable saliente? R2, ¿no? Si quieren, podemos dividir, ¿no? Acá 1 entre 1/3 va a ser a 3. 2 entre 5 tercios va a ser a 1.2. 3 dividido entre 5 tercios va a ser igual a 1.8. Entonces, ¿cuál es el menor valor? Acá en R2, ¿no? Entonces, nuestra variable entrante es X2, nuestra variable saliente R2 y nuestro elemento pivote es 5 tercios. Fíjense, acá está, 5 tercios. Y con eso encontramos la nueva fila pivote, ¿no? Y nuevamente volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta que los valores de la fila Z sean o 0 o sean negativos, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá los valores de la fila Z, fíjense los valores de la fila Z, perdón. Acá los valores de la fila Z después de la segunda interacción, o son todos ceros, hemos dicho no tomamos en cuenta Z, ¿no? Todos son 0 o son negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos llegado a una solución factible óptima. Pero, sin embargo, esto es solamente para la primera fase. En este método se dice que hemos encontrado una solución básica factible inicial. ¿Y cómo hemos encontrado esa solución básica factible inicial? Fíjense el valor de Z. Ese valor de Z tiene que ser 0. Si ese valor no es 0, quiere decir que nuestro modelo no está acotado, es decir, no está bien representado, no es factible, ¿ya? Entonces puede haber una serie de consideraciones. Eh, Tal cual, acá hemos encontrado Z0, quiere decir que además recién podemos pasar a la segunda interacción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para pasar a la segunda interacción? Como R1 y R2 no forman parte del modelo, entonces estos valores de R1 y de R2 los tenemos que descartar. Además, vamos a modificar la función objetivo, vamos a modificar la fila Z, ¿sí? Entonces acá yo lo tengo de manera más clara, ¿no? Incluso acá les describe, ¿no? Al inicio de esta fase se debe eliminar las columnas R1, R2 y se debe eliminar los coeficientes de la fila Z. Entonces primero eliminamos, ¿no? No los vamos a tomar en cuenta. Fíjense, acá tenemos una nueva tablita y ya tenemos descartados los valores de R1 y de R2. Entonces nuestras variables serían X1, X2, S1 y S2, ¿sí? ¿Y qué hacemos? También descartamos los coeficientes de Z. ¿Y de dónde salen estos valores? ¿De dónde salen estos otros valores que tenemos acá en la fila Z? Estos valores salen de, a ver si recordamos, nuestra función objetivo tenía originalmente ciertos coeficientes, ¿no? Estos son, ¿no? X1 y X2. Entonces no se olviden que esto pasa al primer miembro con negativo y esto también pasa al primer miembro con negativo y esto es igual a 0. Entonces de ahí la importancia de que al final de la primera fase salga Z0, ¿no ve? Bien, entonces es como si estaríamos retomando el modelo original. Acá vamos a ver. Entonces, fíjense, -4, -1 y Z0, ¿no? Coincide con el valor que habíamos encontrado después de la primera interacción. Y antes de comenzar a hacer interacciones, tenemos que proceder de la misma manera que habíamos hecho en la primera fase. ¿Qué quiere decir? Si en la primera fase hemos convertido R1 y R2 a 0, haciendo operaciones entre filas, acá vamos a convertir
x1 y x2 a 0, ¿no? Fíjense, x1 y x2 tienen que ser igual a 0, ¿no? Fíjense acá el valor de x1 era menos 4 y el valor de x2 era menos 1. La única variable que tiene coeficiente diferente de 0 en esta columna, fíjense en esta columna de x1, la única variable que tiene coeficiente de 0 es x1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para convertir este valor en 0 tenemos que hacer operaciones con la fila x1. Y para convertir este valor en 0 tenemos que hacer operaciones con la fila x2, ¿sí? Primero hacemos operaciones con la fila x1. Si le sumo la fila x1, digamos menos 4 más 1, me va a quedar menos 3. Entonces, primero voy a convertir o voy a multiplicar toda la fila x1 por una constante o por un vector. ¿Y cuál es ese vector? Va a ser el vector 4, ¿no? Voy a multiplicar por 4. Multiplico y recién le voy a sumar a la fila z, de tal manera que x1 sea 0. Y el mismo procedimiento, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente, este resultado, como acá son valores unitarios, ¿no? Menos 1 y 1, entonces directamente a la fila z le voy a sumar la fila x2. Haciendo ese procedimiento, tanto x1, ¿no? Tanto x1 como x2 son valores, asumen valores de 0. Bien, ahora sí puedo hacer interacciones. Haciendo interacciones, ¿cuál sería la variable entrante? La mayor positiva, en este caso la única positiva es S1. Va a entrar S1 y encontrando el coeficiente mínimo, la que va a salir es S2, ¿no? Hacemos operaciones, lo mismo, ¿no? Fila pivote, elemento pivote, encontramos la nueva Z, la nueva X1, la nueva x2 y acá tenemos los nuevos valores. Ahora, ¿qué es importante al final de esta restricción o de esta interacción, pero ya en la segunda fase? Fíjense en z, todos sus valores son 0 o son negativos. Nuevamente repito, no se toma en cuenta el valor de z ni el valor del lado derecho. Entonces, todos son o 0 o son negativos. Quiere decir que hemos encontrado ahora una solución factible óptima. Y esa solución factible óptima nos dice que z es igual a 17 quintos, x1 es igual a 2 quintos y x2 es igual a 9 quintos. S1 es igual a 1, ¿no? Esa sería la solución de este modelo.